queridos hermanos sacerdotes, queridas hijas, queridos todos. Jesús, según el evangelista San Lucas, va haciendo 3 recorridos, los cuales acaban todos ellos en la ciudad de Jerusalén. Como ya me habéis escuchado en bastantes ocasiones, Jerusalén no es simplemente un lugar geográfico, es lo que se llama un lugar teológico, es decir, el lugar de la manifestación de Dios, el lugar donde Dios se encuentra, y por eso el lugar donde Dios de una manera especialísima se hace cercano a los hombres, porque es el sitio donde se consuma la redención, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este camino, el evangelista San Lucas nos va dibujando a un Jesús que va enseñando unas veces a sus discípulos fundamentalmente, otras veces a la gente que le acompaña o a la multitud que en ocasiones le sigue y se hace presente. Y en esta enseñanza el Señor va diciendo lo que es el reino de los cielos y las actitudes que tiene que tener el discípulo para seguirle. Ahora, tal y como nos lo encontramos en este momento, Jesús está solo con los discípulos. Según otros evangelistas, incluso se encuentra en un territorio fuera de Israel, en Cesarea de Filipo. Bien. Y les hace una pregunta. La pregunta no es tonta, ni tampoco es una pregunta llevada por la curiosidad. Es una pregunta porque Él se va a revelar como el Mesías esperado, y solamente se va a revelar a ellos, porque ciertamente son los únicos que por haber vivido o por estar viviendo tan cerca de Él pueden esperar, pueden saber cuál es el pensamiento de Jesús y pueden haber descubierto también cómo Él es el Mesías de Dios, el enviado esperado. Ciertamente que la contestación a la pregunta ¿quién dice la gente que soy yo?, admitía muchas respuestas. La gente seguía a Jesús, que había dado de comer a 5.000 personas. La gente seguía a Jesús, que había resucitado aquel joven hijo de una pobre viuda en la ciudad de Naín. La gente seguía a Jesús porque hablaba con autoridad como nadie había hablado. Entonces, ¿quién es este? Y las respuestas son tan dispares como es el pensamiento de la gente, tan dispares de tal manera que Juan Bautista había muerto ya, había sido decapitado por Herodes, pero sin embargo dice unos que Juan Bautista
como si fuese una reencarnación. Otros que Elías, esto ya no iban tan descaminados porque el profeta Elías estaba escrito que había de volver antes del Mesías. Otros que ha vuelto uno de los antiguos profetas porque en este tiempo no puede darse otra cosa. Del Mesías sabemos que nadie sabrá de dónde viene, y de este sí sabemos de dónde viene. Viene de Nazaret y sus padres son José y María. Entonces, ¿quién es? Causa perplejidad, pero no se da ninguna contestación real. Después está la pregunta clave. Clave porque es a los que viven con Él, a los que le escuchan todos los días, a los que comen con Él todos los días. Jesús les pregunta: ¿quién soy yo? Pedro, inspirado por Dios, contesta: tú eres el Mesías de Dios. En el evangelista San Mateo la contestación es más diáfana, la contestación por parte de Jesús. Bienaventurado tú, Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la derrotarán. Efectivamente, Jesús asiente: Él es el Mesías de Dios, pero no el Mesías según el pensamiento de los hombres, sino el Mesías según el pensamiento de Dios. Es decir, el Mesías que ha tomado sobre sí toda nuestra debilidad, toda nuestra pobreza, el que no tiene pecado, sin embargo ha tomado sobre sí nuestro pecado, el que va a ser entregado porque es el amor puro, es el amor de Dios, y va a entregarse plenamente para llevar a cabo la plenitud de la obra de la redención. Como Él es el amor a todos los que llama, le llama precisamente a que le sigan en su seguimiento. Pero el seguimiento de cargar con la cruz de cada uno, significa el seguimiento de entregarse. Pero no entregarse, como diría yo, a una inmolación, un dolor, no es entregarse a una donación de amor. El Evangelio, este texto del Evangelio es un texto totalmente actual. Hay algunos que ni siquiera se preguntan quién es Jesús, porque eso pertenece a la Iglesia, que es una institución totalmente desfasada, propia de la Edad Media, no de nuestros tiempos, y entonces, pues, ciertamente no tiene ni siquiera razón de ser la pregunta. Nosotros vivimos tranquilamente en otro ámbito, en otra atmósfera, con unas actitudes que no tienen nada que ver, porque la religión ya no tiene nada que ver con nosotros. ¿Para qué me voy a preguntar por quién es Jesús? Quizás un personaje de la historia. Alguno más intelectual dirá el que más relación tuvo con la religiosidad, o la persona que más profundamente pudo vivir la religiosidad, pero ya está. Si preguntamos a los que vivimos consagrados al Señor, ninguno dudaría en decir: Jesús es el Hijo de Dios. Es una cosa clara.
es una cosa clara, que vivimos por una fe que nos han enseñado. Ahora bien, yo no puedo nunca perder de vista algo muy importante. Lo dice el apóstol Santiago en su carta. Los demonios también creen y sin embargo tiemblan. Es decir, la respuesta de quién es el Hijo de Dios de una manera, o quién es Jesús como el Hijo de Dios de una manera repetitiva, rutinaria, como que no tiene importancia, como algo que ya lo sabemos y que no hace falta como repetirlo mucho, también puede darse, y de hecho se da, entre los consagrados. Pero es que entre nosotros, lo mismo que podía ocurrir entre los apóstoles, esta respuesta, que es correcta, sin embargo, carece de sentido. Solamente da en el clavo el que, como Pedro afirma, tú eres el Mesías. Permitidme añadir, es decir, aquel que me ama y me salva, aquel que da el sentido a mi vida, aquel que de verdad es capaz de hacer que yo cambie todo porque es la perla escondida, o que yo lo venda todo para comprar el campo donde está ese tesoro escondido. Aquel por el cual San Pablo dice, todo lo estimo basura en comparación con el conocimiento del Hijo de Dios. No se trata ya de algo intelectual. Intelectual sí, porque el entendimiento está reclamando a mi voluntad. El que sea el Hijo de Dios reclama que yo me apegue a Él, que yo vea en Él verdaderamente aquel que tiene interés por mí, y sobre todo que yo vea en Él aquel que puede colmar las ansias de mi vida. Hemos recitado en el Salmo responsorial, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Y en palabras de San Agustín, me has creado para ti, mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Es decir, todo mi ser es una tendencia a ti, a tu vivir, a tu pensar, a tus actitudes, a tu forma de concebir todas las cosas y a tu forma de concebir mi propia vida. Esto es fundamentalmente lo que significa toma tu cruz y sígueme, no como algo apocalíptico, no como algo que ciertamente puede nublar mi razón y mi corazón, sino como ese decir, yo era de una manera, ahora en el amor comienzo a ser de otra. He de ir muriendo a mi hombre viejo, a mi persona antigua, día a día, momento a momento, en cada circunstancia. Todos los días cuando me levanto, tengo que decir, hoy empiezo a vivir una vida nueva, mucho más cercana a Cristo Jesús, porque aquí lo tengo, aquí me entrego, aquí me doy, pero no ciertamente como alguien que hace una renuncia que no se sabe ni qué decir, no, sino como alguien que sabe perfectamente lo que está diciendo, que sabe perfectamente dónde está la razón de su vida, que sabe perfectamente dónde está Dios, que sabe perfectamente dónde está el amor, que sabe perfectamente que la vida merece la pena vivirse porque merece la pena amar, que el amor es entrega, una entrega que se va realizando en cada momento y en cada circunstancia, que no hace falta poner grandes ascesis, sino las ascesis del día a día, del momento a momento.
Te busco porque todavía no te he encontrado. Te busco porque todavía no he llegado a saber amar. Te busco porque todavía estoy aprendiendo. Y cada vez que crezco en años me doy cuenta de que es un crecimiento que no termina de acabar, porque solamente la vida eterna acabará. Aquí todavía soy y deseo ya no ser, porque no ser quiere decir que estoy totalmente en ti y que solamente vivo para ti y que solamente tú eres aquello que me colma, por lo cual todo lo otro se va dejando. Eso es simplemente tomar la cruz de cada día. No es una renuncia apocalíptica, sino la alegría de vivir. Una alegría de no vivir nunca encerrado, de que ciertamente el círculo que me rodea, porque soy persona humana, no por nada más, es un círculo de egoísmo, muerte, pecado, etc. Y que sin embargo todo eso se ha roto, todo eso se ha hecho añicos, porque alguien, que es Jesús, tuvo interés por mi persona, rompió el círculo de muerte, me amó hasta el extremo y en ese amor hizo de mí una fuente de vida y una fuente de amor. Por eso Jesús en Jerusalén puede exclamar que de sus entrañas brotarán aguas que saltarán hasta la vida eterna, porque quiere decir que de lo más íntimo del corazón saldrán las obras del amor de Dios que suben y saltan hasta la vida eterna, porque son obras realizadas en el amor y por el amor. Así sí que se contesta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y cuando la gente nos ve vivir así, entonces puede entender lo que es la religión. Yo no me hago problemas nunca si me dicen que es algo pasado de moda o algo presente o algo actual. No lo sé, tampoco es que me interese mucho. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ser, me interesa vivir. Y muchas veces he dicho que yo lo siento mucho, pero que yo he elegido la vida. El resto no sé lo que habrá elegido. Cada uno es libre de amar o no amar. Cada uno es libre de elegir o no elegir, de optar. Yo sé lo que he optado y por qué he optado. Por eso no me interesa si esto es actual o si es pasado. No, yo no me voy a entretener en esas cosas, que las creo una pérdida inmensa de tiempo. Yo solamente digo, quiero vivir. Y mi vida solamente tiene un sentido: Cristo Jesús. Y mi vida solamente tiene una razón: Cristo Jesús. Y mi vida solamente es una, la de Cristo Jesús. Por eso, ¿qué más me da el decir si voy a padecer o no, si voy a ser de una manera o de otra? Porque yo solamente sé que viviendo en Cristo alcanzaré la vida, alcanzaré mi plenitud. El resto, ¿qué más me da? Solo el Señor es el que ama, solo Él el que merece ser amado.